Bien, muy bien. Bueno, Perfecto, muchas gracias. empezamos. Pues sí, empezamos, ¿no? Muchas Mm, mm, gracias a todos los que están presentes desde los diferentes mm, lugares. Por supuesto, mm, gracias a mm, la gente que está en España, a Maite y Iñaki. mm, Pues la idea de esta reunión es que podamos mm, exponer un poco las cosas y los elementos mm, que vimos, que creemos que es importante que se mm, puedan divulgar en las jornadas que se realizaron del 11 al 13 de junio en Córdoba, España, y mm. sobre todo pues eso, que se quede, ¿no? Que no sea nada más una información que nos damos nosotros, sino que también sea para ustedes y para la gente que lo pueda ver, ¿no? En el futuro. Muchas gracias. Iñaki, si quieres, adelante. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Creo que ya es buenas tardes ahí, ya son más de las 12, me parece, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, pues voy a ponerme la cámara aquí. Entonces, bueno, pues es un placer estar con vosotros y, bueno, pues como miembros de la Academia Ferroviaria Mexicana, creo que somos los únicos españoles o de fuera de México, pues es un placer estar con todos vosotros y compartir las experiencias, que es una de las obligaciones de todos los que tenemos el privilegio de tener eh, algunas experiencias interesantes en materia de ferrocarriles. Eh, Vamos a hablar de las jornadas, de las 18ª Jornadas Internacionales de Ingeniería para Alta Velocidad que se celebraron en Córdoba el 11, 12 y 13 de junio pasados, hace apenas 2 semanas. Tuvimos el placer de contar con el amigo doctor Jaime Paredes, buen amigo y buen doctor, en ingeniería, en leyes, en muchas cosas. Todo empezó en ese salón que veis ahí, que no es Versalles ni nada por el estilo. Eso es la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Eso es la sede del ferrocarril español. De hecho, es la sede oficial de Renfe desde hace muchos años. Y entonces, bueno, pues estuvimos allí porque estamos desarrollando unos proyectos que en su momento comentaremos con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que tiene en materia, está abierta a colaboraciones en materia de investigación, en materia de formación y en otros aspectos muy interesantes. La sede, no todo es así, no todo el palacio es como lo estáis viendo, pero bueno, pues tuvimos la oportunidad de hacernos una foto en el salón de baile de la Fundación. Bueno, las jornadas internacionales de alta velocidad, como veis, se están desarrollando desde hace 18 años, se tienen lugar cada año en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué Córdoba? Bueno, en primer lugar, porque es la primera ciudad que le interesó acoger unas jornadas de este tipo. Eh, Córdoba es quizá la ciudad que más impacto ha tenido, que tuvo en sus orígenes en alta velocidad, junto con Ciudad Real y Puerto Llano. Esa es la primera línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que tuvo lugar, que tuvo, se inauguró en el año 1992 entre Madrid y Sevilla. Tenía eh, 3 estaciones intermedias, ahora tiene 4, bueno, un apeadero. Entonces, Ciudad Real, Puerto Llano y Córdoba eran las estaciones intermedias y son las que más beneficio han sacado, porque si anteriormente alguien quería viajar muy rápidamente de Madrid a Sevilla, podía tomar el avión, pero de Madrid a Córdoba, sí, es verdad que había un vuelo cortito de algunos días, pero realmente fue un impacto importante. Entonces, enseguida la ciudad se abrió a este tipo de colaboraciones. Y ya digo, empezaron a celebrarse estas jornadas pues de manera muy prudente, muy tímida, muy local, y han ido tomando cada vez más impacto y al final se han consolidado como un referente en la ingeniería española, porque al final es una reunión de amigos, es una reunión de colegas, de compañeros. Siempre con lo internacional es porque siempre hay alguien invitado de otros países. En este caso hemos tenido invitados de China, de Japón, de México, por supuesto, el amigo Jaime Paredes, De y Alemania. perdón, de Alemania. Alemania, sí. Bueno, entonces es un foro de abierto de discusión, como es todo lo que promueve la Fundación Caminos de Hierro. Es que hay dos fundaciones: la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que es la foto que hemos visto al principio, y la Fundación de los Caminos de Hierro, que es esto, una entidad privada donde, bueno, pues todos los que quieran colaborar con el desarrollo del saber hacer ferroviario español, en ingeniería, en otros campos,
pues son bienvenidos, y de otros países también. La fundación, sus orígenes datan, ya digo, de finales del siglo, y entonces el objetivo era preservar el conocimiento de las viejas glorias que se iban jubilando, que se iban pasando a la jubilación y que no podíamos permitirnos prescindir de su saber hacer y transmitir ese conocimiento, que es uno de los problemas que tiene el ferrocarril español y europeo en este momento. Bueno, el programa de este año, esta es la primera parte. El miércoles siempre es un miércoles por la tarde, un jueves la jornada entera y un viernes por la mañana. En este caso, el miércoles por la tarde, pues siempre hay, a partir de las 4 de la tarde, pues primero hay una inauguración oficial. En este caso, pues siempre hay algún representante del Ministerio de Transportes español, de la Junta de Andalucía, el Gobierno regional, del Ayuntamiento, de la autoridad local de la ciudad de Córdoba. Siempre hay alguien también del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, de la Delegación de Andalucía. En fin, hay una serie de speeches, de discursos de bienvenida, y luego ya entramos en la discusión. Muy interesante, siempre suele ser interesante la jornada del miércoles, porque se elige un tema. Y ese tema pues se desarrolla en base a discusiones. Hay una serie de presentaciones y luego hay una discusión muy abierta y muy participativa, como podemos siempre comprobar. En este caso, pues se le dio como artista invitado a Michel Leboeuf, que era el alma mater junto conmigo, por decirlo todo, de una manera directa, del Departamento de Alta Velocidad de la Unión Internacional de Ferrocarriles. Cuando ya sabéis que yo estuve 20 años en la Unión Internacional de Ferrocarriles, durante muchos de esos años, Michel Leboeuf, como representante de los ferrocarriles franceses, pues era un personaje con el que colaboramos mucho, un buen amigo y gran profesional actualmente jubilado. Después siguió una sesión que moderé yo mismo y que empezó siempre con una presentación que os voy a pasar a continuación, sobre lo que se ha hecho en alta velocidad en el mundo en los últimos 12 meses, que es desde las últimas jornadas de alta velocidad. En esta ocasión teníamos la presencia de los organizadores del Congreso Mundial de la Alta Velocidad, representantes de China Railways, un buen amigo, Hugo Baoshi, que es el presidente del grupo de alta velocidad en este momento, representantes de GRIs, de Japan Rail, representantes de Renfe, de Adif, de los ferrocarriles franceses y de los ferrocarriles daneses también. A la última hora falló el director de pasajeros de la UIC, que era el sucesor de mi sucesor en la UIC. Y luego siempre solemos hacer el reconocimiento a una persona, a una personalidad, por su trayecto profesional. En este caso fue muy emotivo el homenajear, porque además está en vida. Normalmente los homenajes se suelen hacer a los que ya se han ido. Como decía mi padre, Dios te libre de la hora de las alabanzas. Bueno, pues en este caso lo tuvimos ahí presente un buen amigo, Jorge Nasarre, y de Goicoechea estuvo ahí con sus 5 hijos y recibió el homenaje, el agradecimiento entrañable de todos. Ese fue el primer día, luego tenemos una recepción y al día siguiente pues tenemos sesiones técnicas. Este año tuvimos varias intervenciones muy interesantes, grandes proyectos de arquitectura e ingeniería en alta velocidad, una serie fundamentalmente españoles, ingeniería española, y los principales desarrollos que se han hecho en esta materia en los últimos meses. Después tuvimos otra sesión técnica dedicada a la inteligencia artificial en el ferrocarril, muy interesante también, pilotada por Antonio Arribas, un viejo conocido, antiguo conocido, no viejo, y buen amigo también. Ya veis que entre todos siempre estamos entre buenos amigos bueno, pues el ambiente y el resultado de las jornadas tiene mucho que ver con esos buenos amigos. Después tuvimos una tercera sesión técnica dedicada al mantenimiento del ferrocarril, del mantenimiento de líneas de alta velocidad, en particular con participación básicamente española y de algunas otras empresas como Matisa. Luego, una sesión técnica dedicada a las soluciones innovadoras en el sector ferroviario, innovación, progreso, la industria básicamente, y luego una última mesa redonda que estaba, bueno, luego también, si tenemos tiempo, os presentaré también lo que yo presenté, lo que yo aporté a una discusión sobre la
Bueno, al hilo de la recreación de British Rail, de la renacionalización de los ferrocarriles británicos y la creación de Great British Rail, pues hay una discusión muy interesante y tuvimos una discusión muy interesante en el sentido de la gobernanza del ferrocarril europeo. Ya sabéis que tenemos separada la infraestructura de las operaciones y, bueno, pues es un foco de discusión desde que se implementó en el año 91. Em, Al día siguiente, después de la cena oficial, que es siempre también un buen momento de colaboración y de convivencia, luego tuvimos dos sesiones más, que en realidad era una, en la cual también intervino el amigo Jaime Paredes, el doctor Paredes, con un aporte sobre el transporte, el sistema ferroviario norteamericano de carga. Últimamente, aunque las jornadas son de alta velocidad, hemos abierto siempre, dado que es ingeniería y la ingeniería muchas veces es difícil de separar la ingeniería ferroviaria, lo que es de un dominio de lo que es de otro, pues desde hace unos años venimos hablando de las mercancías. ¿Por qué? Pues porque las mercancías en Europa están mal, están muy mal. Eso en México quizá no lo entendáis muy bien, porque en México la esencia del ferrocarril son las cargas. Sin embargo, en Europa no. Por eso tenemos ahí teníamos una serie de experiencias compartidas. Un otro buen amigo, en este caso compañero mío de colegio, desde que teníamos 8 años, Manuel Isasa, que es el especialista en carretera, nos habló de los camiones, de las características de los camiones con vistas a su intermodalidad con el ferrocarril. Teníamos al general Goberna, que es el presidente de la sociedad estatal española y marroquí, que se está dedicando a estudiar la posibilidad de un enlace fijo a través del Estrecho de Gibraltar. Sería una obra de ingeniería inmensa. También formar parte de la red europea, española, peninsular y marroquí. Le dio un aspecto estratégico muy interesante. La colaboración de otro militar, Federico Aránega, que es un especialista en infraestructura de doble uso. Como sabéis, ahora mismo, con todos estos problemas y todas estas historias de la OTAN y de la inversión en gasto militar, pues hay una sensibilidad. Y de hecho, esta mañana precisamente hemos tenido una sesión muy interesante donde los militares se quejan de que los transportes militares son muy complicados y en el caso de hacer maniobras o en el caso de un despliegue militar por un conflicto bélico, pues hay muchos problemas para hacerlo en ferrocarril cuando luego tienen dificultades específicas. Por ejemplo, un tema que nadie suele abordar cuando se habla de transportes militares, todo el mundo piensa en los carros de combate, las dimensiones, las tropas, etcétera. Pero todo lo que es munición, todo lo que son combustibles para los combustibles aún, porque todo lo que son combustibles necesarios para los vehículos militares, bueno, pues no se puede transportar de manera más o menos normal, pero la munición no se puede transportar. Y se ha dado un caso reciente debido a la guerra de Ucrania, pues se ha intentado hacer un transporte de munición hasta Polonia, hasta de España a Polonia, para unas maniobras y para un apoyo logístico, y ha habido que contratar un avión específico de los pocos que hay en el mundo para este tipo de transporte. En fin, este simplemente es un detalle cuando si hubiera existido un transporte, un ferroviario, una fiabilidad, como podía ser el caso del sistema norteamericano, pues estaríamos hablando de otra manera. Y por último, last but not least, el amigo doctor Jaime Paredes nos dio esa visión del sistema ferroviario norteamericano, básicamente para darnos envidia y para decir lo que no somos capaces de hacer en Europa, ¿no? La segunda parte ya tuvo otra componente, era más desde el punto de vista de los operadores, desde el punto de vista de la realidad de cada día del ferrocarril español. Bueno, esto fue el resumen así muy en dos palabras de las jornadas. Una de las cosas, y volviendo atrás, veis que ahí tenemos 200. ¿Por qué? Pues porque 200 es el cumpleaños que tiene el ferrocarril en este año. El 27 de septiembre de 1825 se inauguró la primera línea que se puede considerar como tal, línea ferroviaria en la historia de la humanidad. Entonces, este año se celebran 200 años, va a haber una serie de eventos muy interesantes entre Stockton y Darlington. El año pasado, el amigo doctor Paredes y yo nos tuvimos la ocasión de hacernos una foto bueno, en la estación de Darlington. Bueno, este
fenómeno, esta efemérides, nos hace pensar que el ferrocarril tiene que durar no 200 más, sino muchos más, y eso hay que preservarlo. Y que además el ferrocarril siempre ha tenido vocación de alta velocidad. El mensaje de este año, y por eso está el 200 con estos laureles, es que la alta velocidad ha existido siempre. De hecho, el primer ferrocarril de pasajeros, en este caso el de Liverpool a Manchester, con la locomotora Rocket de George Stephenson, alcanzó 50 kilómetros por hora, que era mucho más que alta velocidad hoy día. Hemos hecho ahí un tercio, un tercio, un tercio, un tercio y tres veces. Es decir, el ferrocarril en aquella época ya desde sus orígenes triplicaba la velocidad de un caballo, que era lo que más se podía alcanzar en aquel momento. Y hoy día hemos triplicado, estamos triplicando la velocidad de la carretera y siempre vamos multiplicando por tres. Es decir, que la alta velocidad siempre está presente de una u otra manera, aunque en algunas ocasiones, como el transporte de cargas, no nos preocupe tanto, pero el ferrocarril siempre ha tenido vocación de velocidad. Bueno, vamos a pasar, fijaros, el anuncio de esta de efemérides ya lo lanzamos el año pasado y el año pasado hicimos un montaje para inaugurar, este es el cartel del año pasado. Entonces el mensaje era hacia los 200 años de ferrocarril, que era del año pasado a este. Era como un año previo y bueno, ahí tratamos todos esos temas, pero hicimos una presentación que os la voy a pasar, que es un montaje de fotografías con un mensaje que os resultará curioso. Le pedimos al espíritu de George Stephenson que hablara con nosotros. Y entonces, bueno, hicimos un montaje, a ver si sale el vídeo. Iñaki, nosotros no oímos nada, ¿eh? ¿No oís? No, ¿No se oye? No, no se Vamos oye. a, no se oye, no. vamos a ver, vamos a ver. Entonces, es una pena porque vamos a ver cómo consigo que lo escuchéis. Mm, mm. Vamos a ver si tengo algún... Tal vez si le das clic en el centro de Stephenson, a lo mejor ahí Sí, es está lo el que he hecho play, antes, pero no. es lo que he hecho antes, pero no. Vamos a ver si Se oye un consigo... poquito. Bueno, lo que voy a No. hacer es enviaros la presentación y que la escuchéis en privado cada uno porque, vamos a ver, eh, yo no veo ningún comando que me permita... A ver, yo con esto del Zoom, la verdad es que... No, sí, no te preocupes, no, nos lo mandas y ya lo mm, proyectaremos para que Bueno, ¿seguís viendo la presentación en todo sí, caso? Sí. sí, la presentación sigue. No, pero esta no es esta, ¿no? A ver. mm, Estamos viendo la foto de Stephenson. Ujú. Estáis viendo la foto de Stephenson en grande.
Sí, la primera. Ujú. Sí, bueno, pues voy a pasar esta presentación rápidamente. Bueno, había una serie de, a ver, había una serie de fotografías antiguas que intentan reproducir la historia, algunos hitos de la historia del ferrocarril. Bueno, eh, mm, bueno, si queréis, mm, vamos a, vamos a ver, porque es que estoy escuchando yo lo que no escucháis vosotros y no me permite hablar y seguir. Bueno, ahora Sí sí te que me escuchamos, oís. ¿eh? Sí, 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 ¿no? te Ahora escuchamos bien. veis la presentación, novedades del Sí, panorama internacional, ¿verdad? sí. Bueno, pensaba hacer un resumen rápido de lo que yo comenté, como los había anunciado antes, que es lo que ha ocurrido en el último año, desde junio del 24 a junio del 25, en materia de alta velocidad en el mundo. Y lo que ha ocurrido, pues no han ocurrido muchas cosas. Y sobre todo yo lo que remarcaba, que se acaba de publicar la nueva edición del Atlas de alta velocidad que publica la UIC. Este Atlas además lo creé yo, lo creamos entre Michel Lebez y yo. En mi época de la UIC lo editaba la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que era quien preparaba los mapas y demás. Este mapa está accesible en la página web que tenéis ahí indicada y lo podéis descargar. Son un montón de páginas en formato A3 y bueno, refleja, quizá haya información súper abundante, pero refleja sobre todo el, la evolución del ferrocarril de alta velocidad en el mundo. Ahí veis que China se sale de escala. China anda ya por casi los 46.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, teniendo en cuenta que empezaron la primera línea en 2008. En estos 17 años podéis haceros una idea de lo que han construido en todo el territorio nacional, incluso se ha extendido a Indonesia y a otros países. El segundo país por alta velocidad, por líneas, número de líneas, es España, con casi 4.000 kilómetros. Esto tiene truco, porque aunque a mis compatriotas no les guste mucho que lo diga, es verdad que tenemos muchas líneas, también es verdad que hay muchas de esas líneas que se consideran de alta velocidad cuando realmente están en el límite de lo que podría ser alta velocidad. Japón es el tercer país con 3.000 kilómetros, de verdad, eso sí que son de alta velocidad, de Shinkansen. Francia, Alemania, en fin, luego ahí tenéis todas las estadísticas que queréis. Os invito a descargaros el Atlas y a consultarlo porque realmente es interesante. Em, bueno, aquí tenemos por regiones geográficas, Europa, Oriente Medio, etcétera. Ya veis que Asia, evidentemente, es lo que se lleva la mayor parte. Hay algunas cosas que son sorprendentes. África es Marruecos. En Marruecos hay un sistema de alta velocidad muy interesante. La red en construcción, bueno, pues la red en construcción siempre ha sido muy variable, porque hay mucha gente que considera la construcción, por ejemplo, en Irán, que ahora está desgraciadamente de moda estos días, pues empezó lo que querían llamar ellos una línea de alta velocidad, que en realidad no era de alta velocidad, era una línea que podría haber sido de alta velocidad en un momento determinado. Pero bueno, la consideración de alta velocidad nos ha dado siempre mucho que hablar en la UIC y fuera de la UIC. Pero las estadísticas las tenéis allí y las podéis analizar y estudiar en el Atlas. De una forma general, podemos decir que en el mundo hay aproximadamente 65.000 kilómetros, un poco menos, de líneas de alta velocidad en explotación. Son líneas que permiten circular al menos a 250 kilómetros por hora.
la consideración a veces es un poco generosa, ya digo que no todas las líneas son estrictamente de alta velocidad. Por ejemplo, las extremidades de cada una de estas líneas, los extremos, bueno, pues no se puede circular a 300 cuando estás llegando al final de la línea y deliberadamente, pues en algunos casos se reduce a 200, a 100, etcétera. Bueno, hay 25.000 kilómetros aproximadamente de líneas en construcción, 18.000 en proyecto, más o menos creíble, y 33.000 en proyecto, vamos a llamarlo de manera eufemística, a largo plazo, ¿no? La evolución con el paso de los años, bueno, pues aquí vemos, todo empezó en 1964 de manera sorprendente en aquella época con los 515 kilómetros del Tokio-Osaka, la línea más larga inaugurada de una sola vez hasta ese momento en la historia del ferrocarril. Bueno, pues poco a poco todo era únicamente Japón, hasta que de hecho hoy tampoco estaría en el límite de la alta velocidad, puesto que los 210, 220 kilómetros por hora de aquella época, pues no eran, hoy día estarían en el límite de alta velocidad. En 1981 irrumpe el ferrocarril francés con el TGV, que aumentó luego la velocidad en 1983 y poco a poco se fue extendiendo básicamente en Europa. En 2008, como veis aquí, se produce no ya una inflexión, sino un disparo que viene principalmente de China. O sea que la estadística la rompe los ferrocarriles chinos con esa super extensión a toda velocidad de la línea de alta velocidad, las líneas de alta velocidad. Análogamente, y aunque es muy difícil comparar la alta velocidad, lo que son los trenes europeos, asiáticos, los asiáticos generalmente suelen ser de 400 metros, casi todos, los europeos son más bien de 200. En fin, de una manera genérica podemos decir que en el mundo hay del orden de 5, un poquito más, 5.000, 6.000 trenes de alta velocidad capaces de circular a 250 kilómetros por hora o más. Hay también, si consideramos más de 200, incluidos estos 5.200, hay trenes de 200, hay aproximadamente 600, 700 trenes que pueden circular a 200 kilómetros por hora. Y actualmente, de una manera casi permanente, casi cada año se puede decir que se fabrican 500 nuevos trenes de alta velocidad, no solamente por la extensión de las líneas, que también, sino por la renovación del parque. Y tener en cuenta que ya hay muchas líneas que en Francia ya han superado los 40 años, en España llevamos camino también de los 30, 33. Entonces, bueno, pues los trenes tienen una vida, ya hablaremos en otro momento si queréis de la vida que tienen los trenes de alta velocidad en el resto del mundo y en Japón. En Japón son 17 años, tiene un motivo técnico muy interesante y un motivo cultural también. Y en cambio, en el resto del mundo pues duran 30, se puede extender a un poquito más. O sea que los grandes retos es la renovación del parque y luego cómo se reutiliza un tren de alta velocidad. Es decir, tú no puedes tener un tren de alta velocidad que vale para operar a 300 o 320 kilómetros por hora, lo damos de baja por viejo y ¿dónde lo pones? No lo vas a poner en una línea regional. Bueno, pues ahí hay toda una filosofía. Pero en fin, yo eso lo comentamos el día que queráis. Le invito al amigo Jaime Paredes a que me invite a explicaros de este tipo de detalles. En el mundo entre el año 20, bueno, aquí me adelanté y la verdad es que se me olvidó corregirlo, me adelanté un año porque esto es para el año que viene. Quiere decir la alta velocidad en el mundo del año 24 al 25. Bueno, pues en junio del 24, según estábamos acabando las jornadas de Córdoba, pues se inauguró el primer servicio de coche-cama de alta velocidad entre Hong Kong y Pekín y Shanghái. Son recorridos de aproximadamente 8 horas, 10 horas y que se realizan durante 2.200 kilómetros. No penséis que tampoco son recorridos así de cualquier manera. Una cosa significativa era el proyecto de la estación de Stuttgart, una estación de Stuttgart 21 que se retrasa hasta el año próximo. Veremos que el año próximo qué es lo que da de sí la estación de Stuttgart, que es un proyecto emblemático y sumamente espectacular en los ferrocarriles alemanes. En julio, la Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad HSRA lanzó un estudio de viabilidad Sydney y Newcastle. Y entonces, bueno, pues todo el mundo piensa que la alta velocidad en Australia, que como sabéis es un continente completamente vacío, la población se concentra por aquí apenas, todo el mundo cree que la alta velocidad en Australia es Sydney y Melbourne, pasando por Canberra, eso también lo precisan. Estos son 1.400 kilómetros y está un poco lejos de lo que es el objetivo de la alta velocidad en las condiciones
que se podría desarrollar ahí. Sin embargo, de Sydney hacia el norte, hacia Newcastle, hay todo en Nueva Gales del Sur, hay una población que puede ser muy interesante, que tiene cultura ferroviaria, es un poco como la propia Reino Unido o Gran Bretaña, y ahí han lanzado un primer estudio. No sabemos muy bien hasta dónde llegará, pero bueno, pues ahí está. En agosto, la California High Speed Rail contrató un proyecto de superestructura de electrificación, pero no os hagáis ilusiones, tienen todavía muchos obstáculos por salvar. El primero de ellos es de dónde sacan los carriles, porque ya sabéis que el perfil americano y el perfil europeo no son exactamente iguales y para alta velocidad no está muy claro que funcione. Ya hablaremos también de eso en otro momento. Al mismo tiempo, en Portugal se anunció un nuevo proyecto de estación de alta velocidad, que es lo contrario que hemos hecho en España. Primero hacemos líneas y luego nos acordamos de que hay que hacer estaciones. Los portugueses han empezado haciendo estaciones y veremos lo que pasa con las líneas de alta velocidad. En septiembre, bueno, pues se creó, se amplió, se decidió la ampliación de una nueva serie de trenes Shinkansen eh, N700 especial, incluido un tren auscultador. Lo voy a pasar rápido porque tampoco nos vamos a entretener mucho. En octubre del 24, bueno, pues hay un pequeño cataclismo en la alta velocidad inglesa y, bueno, se suspende la segunda parte del HS2, la alta velocidad 2, que es desde Londres hasta Birmingham. Esa es la HS2 primera parte, pues la HS2 segunda parte, que era la extensión hacia el norte, de momento se ha cancelado hasta mejor aviso, hasta nuevo aviso. En diciembre, Austria lanzó el proyecto Koralmbahn, que incluye obras muy importantes. Los austríacos andan rozando los 250 kilómetros por hora. En algunos casos, en líneas convencionales, llegan a 230 y están, bueno, de alguna manera clamando por entrar en el club de la alta velocidad. Pero sí que es verdad que los ferrocarriles austríacos son un modelo realmente ejemplar de ferrocarril con alta o baja o media velocidad y siguen haciendo proyectos espectaculares como este del Bernero y otros por el estilo. En diciembre, los ferrocarriles indios tienen una estrategia interesante y empieza a construirse la línea Bombay-Ahmedabad. Eso sería un puntazo, como decimos en España, espectacular. Un compañero que tuve en la UIC, que era indio, que es, supongo que es indio, no, supongo que está vivo, este señor siempre me decía, si algún día en India tenemos alta velocidad, lo cual está por ver, será japonesa. Los chinos no van a meternos aquí nada y los japoneses sí. Bueno, no sé por qué lo decía exactamente, pero sí que es verdad que los ferrocarriles japoneses están metidos y de hecho un viejo conocido, Naoto Yanase, que estuvo trabajando conmigo en la UIC en París varios años, pues ahora le han nombrado director del proyecto indio de alta velocidad desde el punto de vista de Japón. En enero de este año, Turquía ha anunciado un nuevo aeropuerto, un nuevo enlace con los aeropuertos. Sabéis que tienen varios aeropuertos internacionales, el antiguo Ataturk, el de Sabiña Gökçen, que está en Asia, y el nuevo que han construido en Europa, pero bastante alejado de la capital. Y bueno, pues están intentando unirlos con alta velocidad. Los japoneses de Jihadist están al mismo tiempo empezando a desarrollar un grado de automatización 3, un GOA 3, que es que el tren va solo, automáticamente solo, y el maquinista puede estar en la cabina o puede estar en cualquier otro sitio del tren, que quizá el ejemplo más típico de lo que es un GOA 3 es el tren de los docks en Londres. Esperan que dentro de 5 años tendrán en funcionamiento, si no toda, una gran parte de la flota automatizada a nivel 3. El nivel 4 sería que ya no vaya ni maquinista a bordo. Y eso en metros ocurre, pero en alta velocidad no. Sí que es verdad que es muy fácil automatizar, relativamente fácil automatizar la alta velocidad, pero de momento ellos van con el GOA 3. En enero del 25 se aprobó también un proyecto espectacular, no tanto ya por las imágenes que estáis viendo, que son diseños, un rendering, pero sí por la expansión de China, una vez más, la alta velocidad china. En este caso sí que puede conectar Vietnam con China, con la China continental, y en el horizonte de 2035 tienen la intención de unir los 1.500 kilómetros de Hanoi con Ciudad Ho Chi Minh en 5 horas y media. Es una especie del Pekín-Shanghái o París-Madrid
en 5 horas y media, los chinos lo hacen en 4 horas y media. En febrero del 25 se establecieron los Eurostar directos de Ámsterdam a Londres, después de muchos trabajos en la estación central de Ámsterdam. El motivo es pues, porque hay una serie de controles que hay que pasar y los Eurostar necesitan un equipamiento que existe en muy pocas. En Bélgica existe en principio en 3 ciudades, en París, en la estación norte de París, en Bruselas y en Lille. Y ahora ya también en Ámsterdam, con lo cual puede haber trenes directos. En febrero del 25 los franceses establecieron un nuevo concepto que es el Ouigo barato. El Ouigo es la alta velocidad, una de las modalidades de alta velocidad que tienen en Francia y bueno, pues ahora están experimentando con el Ouigo lento, con la alta velocidad no tan alta entre París y Bruselas y parece que les está dando muy buenos resultados. En marzo de este año Canadá estableció un consorcio liderado por un grupo francés para un proyecto que veremos a ver qué es lo que da de sí entre Quebec y Toronto. Y GR East presentó el diseño del tren del futuro. De esto hablaremos en otro momento, pero GR East, los japoneses, ya digo, tienen que renovar sus trenes de alta velocidad cada 17 años por unos motivos técnicos y bueno, están constantemente experimentando con intención de mejorar las prestaciones y de bueno, pues mejorar su rendimiento. Los japoneses nunca han tenido vocación de ser récord del mundo de alta velocidad, nunca han tenido un récord del mundo, ni les interesa. Ellos lo que quieren es la eficacia y la eficiencia de su sistema. Han tenido por segunda vez en 6 meses un desacople de 2 trenes de alta velocidad en marcha. Eso lo digo a título anecdótico, pero bueno, pues no ha tenido graves consecuencias, pero están muy preocupados investigando el por qué. Son casos muy aislados, desde luego. En abril se presentó en Alemania un nuevo proyecto para la superestación de Frankfurt a alta velocidad, incluye un túnel urbano y por fin se reabrió el tráfico entre Francia e Italia después de un hundimiento y después de 19 meses de trabajos. Esto ha causado también unas consecuencias en los operadores. El operador italiano, el Trenitalia, que tiene trenes en recorrido interior en Francia, de Lyon a París, tiene unos cuantos trenes en competencia, es un caso muy espectacular y muy especial, y los hace rotar con otros trenes que van hacia Milán y les hace el mantenimiento de alto nivel en Milán. Entonces ahí tuvieron un problema de mantenimiento porque quedaron una serie de trenes atrapados en territorio francés. A finales de mes, el rey de Marruecos inauguró los trabajos de extensión de la línea de alta velocidad. Sabéis que hay una línea de Tánger a Kenitra. Kenitra está cerca de Rabat. Bueno, pues quieren prolongar hasta Marrakech con parámetros de 350. Parece ser que lo van a hacer los chinos y en cambio los franceses van a suministrar 18 trenes de alta velocidad. Este es uno de los modelos, podría ser un tren francés porque de hecho es un tren francés en todos los sentidos y con los colores y con el servicio Álvora. Álvora es el nombre comercial de la alta velocidad en Marruecos. En mayo se renacionaliza el ferrocarril en Reino Unido. Esto es una pequeña sacudida en el ferrocarril europeo que dio lugar a una mesa redonda que tuvimos también en las jornadas. Y también comenzaron las obras de la futura línea, de una línea nueva de alta velocidad que va hacia el norte del país, que va hacia Samsung, Kirikale Samsung, que está en el Mar Negro. Por fin parece que la alta velocidad en Turquía, que ha estado estancada mucho tiempo, pues parece que continúa. Las singularidades de este año, bueno, pues a finales de abril se electrocutó una víbora, una serpiente, en un poste de catenaria de la línea más cargada, de las más cargadas del mundo, y detuvo el tráfico durante más de hora y media. Para que os hagáis una idea, esta línea de alta velocidad, Tokio-Osaka, que es la primera de la historia, transporta diariamente 400.000 viajeros por día. Entonces, las serpientes atacan y también pues se les hace atacar. O sea que ahí veis cómo quedó la serpiente en cuestión. Había pasado alguna vez ya. Originalidades, bueno, pues hay quien sigue insistiendo en un túnel submarino de 2.000 kilómetros que uniría Emiratos con la India. No sé si nos espían
para las jornadas de Córdoba, pero lo que sí que es cierto es que justo el año pasado también lo tuve que mencionar porque acababan de anunciar a bombo y platillo, cuando empezábamos las jornadas de Córdoba, que iban a hacer ese túnel. Bueno, yo lo dejo ahí como una originalidad y veremos a ver si algún día se lleva a cabo. Y luego, para no perdérselo, el Congreso Mundial de Alta Velocidad es el anuncio, ya lo habían anunciado, pero es el anuncio del Congreso Mundial de Alta Velocidad, que tendrá lugar del 8 al 11 de julio en Pekín. Maite y yo vamos a estar, en principio tenemos previsto salir ya a finales de la semana próxima para China y asistir a este congreso, y por supuesto os lo contaremos y os contaremos las novedades que nos hayan presentado a mí. Bueno, en mi época de la UIC organicé 8 congresos de estos, uno de ellos en China también en el año 2010. Y yo personalmente esta vez voy como espectador, o sea que voy muy tranquilo y muy sosegado. No voy a estar con el estrés no sé si os hacéis una idea de lo que es organizar un congreso de este tipo con 3.000 asistentes, en fin, una carga política espectacular y todo lo que queráis. Pero en este caso tiene el gran aliciente de, bueno, de ver lo que han hecho los chinos en todo este tiempo, el desarrollo tecnológico y no tecnológico que están haciendo. Y si queréis, paso muy rápidamente también a la segunda presentación que yo hice, que fue gobernanza y evolución. Y tenía mucho que ver, era una presentación muy cortita porque era para dar lugar al debate que tuvimos después sobre gobernanza. Es lo que os comentaba antes del debate inmenso que hay pues casi a diario en Europa sobre la separación de infraestructura, operaciones, etcétera. Yo enfoqué el tema de la gobernanza diciendo, pues bueno, que siempre ha estado a lo largo del siglo XX, pues el ferrocarril ha ido evolucionando y la gobernanza también. Cuando los grandes trenes americanos no tenían rival, pues hombre, había una gobernanza, una gestión, en este caso, de los grandes trenes. De hecho, todo lo que se estudia en las escuelas de negocios actualmente proviene de las técnicas de gestión que desarrollaron los ferrocarriles americanos en los años 20 del siglo pasado. Lo que pasa es que empezaron a aparecer competidores muy serios y muy apropiados para el mercado de pasajeros americano, y eso, pues, bueno, esto de una forma romántica, estas fotos tan conocidas, bueno, pues no sabíamos, no se sabía hacia dónde iba el ferrocarril. La gran crisis del ferrocarril americano fue en los años 70, desde finales de 60 a finales de 70, el Stagers Act, etcétera, y el resultado, ¿cuál fue? Pues el resultado fue este, que hoy día los ferrocarriles americanos de Estados Unidos, Canadá, México, eso lo conocéis bien, pues son un ejemplo exitoso de transporte de cargas a lo largo de todo el continente. La alta velocidad nació en Japón en 1964. Yo esto lo quiero poner como ejemplo porque ya que estábamos en unas jornadas de alta velocidad, quería enfocar la gobernanza hacia la alta velocidad. Este engranaje rojito que veis aquí no es inocente, luego veréis por qué. El ferrocarril es un sistema y el ferrocarril es la cohesión y la coherencia de todo lo que tiene que ver con la operación, con el destino final de transportar pasajeros. Los japoneses nunca habían tenido ni altas velocidades ni medias velocidades, ni siquiera habían tenido un solo kilómetro de ferrocarril en vía de ancho estándar. Y después de la guerra, que os podéis imaginar cómo estaba Japón, pues en menos de 20 años sorprendieron al mundo con esto. El Banco Mundial financió una parte de ese proyecto donde hubo que hacer, perdón, que se me ha escapado el dedito. Entonces, Estados Unidos, el Banco Mundial financió una parte de ese proyecto, de esas investigaciones y de todo eso. Y los japoneses le dijeron, bueno, en un momento dado le preguntaron a los japoneses, ¿por qué tenemos que financiar algo, un invento suyo que no sabemos lo que es? Y ellos dijeron que no estaban inventando nada, eso es una frase célebre. Estamos poniendo junto todo lo más avanzado de un sistema. ¿Perdón? Sí, estamos poniendo junto todo lo más avanzado del ferrocarril en este momento. Y el resultado fue el Shinkansen el 1 de octubre de 1964. Y el desarrollo tecnológico vino después.
La verdadera innovación vino después. Los ferrocarriles jamás tuvieron un récord de velocidad, los japoneses, como acabamos de decir, y bueno, pues hoy día están a la cabeza de la tecnología a su manera. ¿Qué hicieron las potencias ferroviarias de entonces, de los años 60, cuando vieron lo que habían hecho los japoneses? Pues hubo de todo. Los americanos en Estados Unidos probaron muchas cosas, trenes pendulares, trenes turbo, talgo, se inventó en aquella época el jet rocket y muchas cosas, pero enseguida lo descartaron, enseguida se fueron, como hemos visto antes, a las mercancías y se dejaron de complicaciones, las distancias, en fin, el mercado americano es muy diferente. La Unión Soviética también probó cosas, ahí tenéis el tren cohete, que esto era un propulsor de verdad. Imagino que la salida solemne del tren de la estación dejaría chumarrados a un montón de gente en el andén, pero bueno, lo estuvieron probando, pero los soviéticos tenían otras prioridades, otras distancias, otras necesidades. En Europa sí que recogieron el guante Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, que eran los cuatro grandes de aquella época. Reino Unido luego se cayó de toda esa evolución tecnológica debido a esa idea de privatización que le inundó Margaret Thatcher en los años 60-70. En Europa se inició la carrera por la alta velocidad pensando únicamente en viajeros y después de unos impresionantísimos desarrollos tecnológicos de investigación, desarrollo, innovación, inversión, apoyo estatal y de crisis de petróleo del año 73 y de muchas más cosas, nació el tren de alta velocidad. Y ahí tenemos el TGV, que es el primer tren naranja de alta velocidad del año 1981, y ahí podemos considerar que nació la alta velocidad en Europa o al estilo europeo. Y a partir de entonces hubo más desarrollo. En Japón empezaron con el sistema, continuaron el desarrollo. En Europa, sin dejar de perder el concepto de sistema, hicieron la alta velocidad y luego siguieron desarrollando. En 2008, como ya hemos dicho, la alta velocidad nació en China, siempre considerando el ferrocarril como una gran orquesta, siempre considerando todo lo que tienen que considerar sin escatimar medios ni recursos tecnológicos, humanos, económicos. Y en 17 años han pasado de cero a más de, bueno, yo puse 40.000, pero en realidad son casi 46.000 kilómetros de líneas de alta velocidad. Han desarrollado nuevos sistemas, nuevo todo, modelos de vía, y eso es lo que esperamos, una de las cosas que esperamos ver en el próximo Congreso de Alta Velocidad. Esta imagen, desde luego espectacular, refleja de alguna manera lo que es China en alta velocidad. Simplemente fijaros en lo que son estos desvíos, en la longitud que tienen estos desvíos y la velocidad que permiten de paso de una vía a otra, la forma del tren, la estación, en fin, hay muchas consecuencias que se pueden destacar de esta fotografía. ¿Qué ha pasado después o qué pasará después? Bueno, pues ha habido de todo. Después del nacimiento de la alta velocidad en Europa en el año 81, en China en el año 2008, pues ha habido de todo. En Estados Unidos han continuado con la competencia por áreas geográficas. Ya sabéis que es una auténtica obsesión el que no haya monopolios. Se ha abandonado a los viajeros y son sistemas integrados. En Japón, bueno, pues una cosa parecida, pero en viajeros. Hay quien dice que por la quiebra, que bueno, que hubo una quiebra, tampoco está muy claro, del Japan Rail, vamos, el, el sistema ferroviario nacional japonés que inventó el Shinkansen y otras cosas. Dicen que a causa del endeudamiento del Shinkansen se tuvieron que disgregar y que hacer una remodelación de la gestión de la gobernanza de los ferrocarriles japoneses, pero lo hicieron de forma geográfica en varias compañías, nunca separando los elementos de un mismo sistema. En China, por supuesto, ya hemos visto que el desarrollo de viajeros de alta velocidad también tiene mercancías, un desarrollo no menos espectacular, pero menos visible. Otro desarrollo también es en metros, pero siempre sistemas integrados. Y en Europa, el problema que se detectó al final de todos estos experimentos y todo este nacimiento de la alta velocidad, el desarrollo de las redes de cercanías, etcétera, pues el ferrocarril costaba cada vez más y servía para cada vez menos. Entonces había que hacer algo y las autoridades europeas querían a toda costa que hubiera una competencia y una liberalización. Y no se les ocurrió una cosa mejor que disgregar los componentes del sistema. Esos engranajes tan inocentes que os he dicho antes permanecen en América, permanecen en Japón,
permanecen en China. Ahí todo está interrelacionado y no hay nadie que diga yo voy a arreglar la vía porque me da la gana y el que quiera operar trenes que opere y el que no, pues ¿qué le vamos a hacer? En Europa no ocurre eso, que vamos cada uno por nuestro lado y bueno, pues al final estamos ahí intentando reaccionar y levantar cabeza. Yo soy un partidario acérrimo de no seguir de la filosofía europea de separarlo todo. Creo que se puede establecer competición sin necesidad de romper lo esencial, lo más sagrado que hay en el ferrocarril, que es el concepto de sistema, y es lo que propone la Directiva 91/440, y yo abogo porque el ferrocarril funcione como una gran orquesta, y hay que mantener eso para que el ferrocarril no se muera, porque si no lo vamos a acabar matando. ¿Es posible que en esta orquesta intervengan músicos de otras orquestas o intervengan corales de distinto tipo? Pues sí, ¿por qué no? Pero la orquesta es la orquesta y el director está aquí y manda, quizá no sea el mejor violinista ni el mejor trompetista, pero él es el que coordina a todos y hace que eso suene bien. Yo creo que sinceramente esto es el desarrollo de las directivas y de las leyes europeas en los últimos 35 años y si seguimos sin ver resultados realmente positivos. Bueno, yo insisto en que no soy partidario de eso, pero en fin, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si la alta velocidad tuviera que nacer hoy, no nacería. Ese es el mensaje que yo transmito. La alta velocidad es competitiva hoy y puede, no es como la aspirina que vale para todo, pero sí tiene su campo de acción y tiene su campo de, bueno, pues de competencia, donde realmente puede ser bueno para la sociedad, para los negocios, para lo que sea. Pero hoy, dentro de 20 o 30 años, esa evolución, si no se produce en Europa, y en Europa no tiene pinta de que se vaya a producir, pues el ferrocarril no va a evolucionar y puede que no sea competitivo. Si la alta velocidad, insisto, si tuviera que nacer hoy, todo lo que se hizo en Europa, en Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña y Reino Unido en los años 70, 60, 70, que dieron lugar a la alta velocidad en el año 81, si tuviera que ocurrir hoy donde cada uno le tiene que pedir hacer un contrato para hacerse con un slot de operación, o si tuviera que facturarle por utilizar un maquinista, no, si es para hacer una prueba, este maquinista es mío y me cuesta dinero, me tienes que pagar, tenemos que hacer un contrato. Si tuviéramos que andar así, la alta velocidad no nacería hoy. Entonces, si de verdad queremos seguir en la alta velocidad, pues hay que volver la mirada a Asia. Tenemos que pensar en sistemas eh, eh, como Japón y como China, un poco menos Corea, que están desarrollando la alta velocidad. Este es un mensaje también para México. Yo no sé si México se incorporará a la alta velocidad pronto o tarde. No es tan inmediato como muchos piensan y desde luego con la herencia europea, pues no sé yo si lo vais a conseguir, puede que sí, ¿por qué no? Pero es posible que de aquí a 20, 30 años en Europa nos hayamos quedado rezagados en esa tecnología simplemente porque estamos con todas las funciones separadas. Mi consejo sería, si se me permite un consejo, no lo hagáis, no lo hagamos nunca ese tipo de separaciones. Concluyendo, si creemos en el ferrocarril de viajeros y queremos que de verdad el ferrocarril siga existiendo, no solamente en los discursos y en las promesas y ahora voy a construir esto y ahora vamos a hacer lo otro, pero si queremos que de verdad funcione, los países europeos deben rectificar. Los que no son europeos y estáis escuchando el mensaje, bueno, yo no soy quien para decir lo que tiene que hacer cada cual, pero podéis tomar nota. Si tenemos que competir, hay que competir, pero no dividamos lo más sagrado que tiene el ferrocarril y volvamos esta vez a ver lo que están haciendo los ingleses, que son los que nos llevaron a toda esta historia y sin embargo, pues ahora están volviendo atrás. Yo creo que esta vez sí que tienen razón. En aquella época decíamos, "Jo, lo que están haciendo los ingleses, ¿tienen razón, no tienen razón?". Bueno, pues esta vez yo creo que sí. Vamos a ver qué es lo que da de sí. Bueno, yo por mi parte, esto es lo que he terminado. He incluido la presentación de, amigo Jaime, de tu presentación en Córdoba. Yo no sé si quieres, dado que tienes un auditorio mexicano que conoce perfectamente el sistema mexicano, no sé si lo quieres pasar, aunque sea rápidamente. Yo la tengo aquí puesta y si quieres, pues te la ofrezco. Si no,
pues como veáis, andemos de tiempo, son aquí las 9 ya, no sé, ahí son Sí, la 1, yo, lo que tú yo me creo digas. que, no, yo creo que esta parte ya la conocen todos. Me gustaría más bien si puedes poner lo primero desde el programa, nada más para dar una semblanza de los grupos, de las mesas. Eso creo que Sí. sí, sí sería importante. Y ahí me gustaría hablar de esa participación. Si Ujú. tú tienes algo ahí que comentar, sí, si gustas, por favor, ampliarla. Ya con Bueno, eso, yo uh-huh. sí, lo que yo únicamente diría es que realmente es un foro de discusión y además yo creo que sería interesante tomar nota y hacer algo de este nivel anualmente, a nivel de, me imagino que hay otro tipo de manifestaciones, de luego, pero creo que es una iniciativa muy buena. En España es la única que hay. En España no hay otro tipo de, hay muchas jornadas y hay muchos eventos donde muchos de ellos la gente va a escucharse a sí mismo y ver lo bien que habla y todas esas cosas. En otros casos van a vender sus productos, en otros casos pues van a lo que vayan. Pero aquí es un foro para compartir el conocimiento, las experiencias de cada uno de nosotros que vamos allí y además opinamos y decimos esto me parece bien, esto me parece mal y nadie tiene por qué rasgarse las vestiduras ni nadie tiene por qué ofenderse. Y bueno, yo creo que es un foro que es como idea, es muy interesante, ha evolucionado en los últimos años, en los 18 años, y bueno, pues yo invito a todos los que quieran participar o los que quieran apuntarse. Normalmente siempre es a mediados de junio y es en Córdoba. Pasamos mucho calor, porque es verdad, pero bueno, eso creo que tampoco os asusta a los amigos mexicanos. Y la filosofía creo que es muy interesante, ¿eh? Creo que tiene diferentes conceptos. Cada año se elige un tema concreto de discusión principal, los 200 años del ferrocarril, la evolución de la alta velocidad, la presentación de lo que puede ser el Congreso de China. En este caso también hemos tenido siempre, hay unas sesiones, aquí vemos de tecnología, grandes proyectos de arquitectura, en ingeniería de alta velocidad, la inteligencia artificial aplicada al ferrocarril, el mantenimiento eficiente y el mantenimiento de los sistemas de alta velocidad que necesitan un mantenimiento especial. Tener en cuenta que el mantenimiento, si yo tengo un sistema de metro, de tren de cercanías y lo mantengo mal, bueno, pues tendré un mal servicio de cercanías o de metro. Pero si hago mal el mantenimiento de mi sistema de alta velocidad, automáticamente dejo de tener alta velocidad, ya es otra cosa, ¿no? El mantenimiento es muy importante y se le da mucha importancia históricamente en estos 18 años de las jornadas. Em, bueno, soluciones innovadoras es la oportunidad de la industria de hablar. El segundo debate vemos en la segunda mesa redonda y luego la mesa final donde allí fue un poco más egoísta, queríamos compartir, no egoísta, egoísta es todo porque todos vamos a compartir y a exponer, pero allí una vez más el amigo doctor Paredes nos ilustró sobre cómo funciona el ferrocarril eficiente y la filosofía de cómo es el sistema de transporte de cargas en México. El gran reto es dar el salto a los pasajeros, en eso estamos también, estáis, y creo que, bueno, la filosofía, en definitiva, de las jornadas creo que es muy interesante y perfectamente exportable. Yo creo que lo importante es el enfoque que se le da. Es un enfoque técnico, es un enfoque, hombre, hacemos un guiño a la historia, hacemos un guiño a muchas cosas, a la cosa comercial, pero también la clase política, como no, pero fundamentalmente es un foro de discusión de ingenieros, compañeros, amigos, ¿eh? Y yo creo que esa idea es la que creo que además la captó muy bien el doctor Paredes y que creo que es muy interesante, ¿eh? Si queréis hacer algo parecido en México, podéis contar con todo nuestro apoyo, el mío, de luego, ¿veis? Muchas Y gracias. el de algún compañero más. Yo básicamente esos son los mensajes. Todavía no están disponibles ni la colección de fotos ni la colección de presentaciones. Normalmente se distribuyen a todos los participantes. Este año hemos tenido 120, me parece, o 130, que no está mal para ser un grupo limitado a ingenieros, compañeros, amigos. Bueno, pues está bien, es un grupo numeroso y dentro de poco, pues no tardaremos mucho, un par de semanas como mucho, en tener a disposición las presentaciones,
bueno, de alguna manera los proceedings y las fotos también. La colección de fotos siempre es interesante para ver quién ha estado, quién no y cómo se han ido desarrollando los distintos eventos. Luego aparte tiene también su toque folclórico, las noches mágicas de Córdoba, viendo la mezquita iluminada, en fin, bueno, todas esas cosas ya, eso forma parte también del paisaje de España y de Córdoba. Y bueno, pues que sepáis que siempre sois bienvenidos en España, no solamente el amigo Jaime Paredes, sino cualquier otro compañero de la Academia Ferroviaria Mexicana. Muchas gracias, Iñaki, muy amable. Creo que has dicho todo. Yo nada más quisiera redondear un par de generalidades de las sesiones. En la primera que se habla del jueves, es el tema de los proyectos de arquitectura y realmente se hablaron de los conceptos y de cómo están atendiendo desde el punto de vista de ingeniería de estaciones. Me pareció muy interesante todas las personas que hablaron, que estuvieron, sobre todo pues las rutas, por ejemplo, ¿no? Que no todo en España es alta velocidad, por ejemplo, hacia el norte, la ruta Irún me llamó mucho la atención, ya lleva mucho tiempo y hablaron de lo que están haciendo y cómo están resolviendo, ¿no? La Y vasca, cómo están haciendo estos elementos técnicos que tienen que ver con los anchos de banda y con un montón de cosas más, ¿no? De ingeniería. Eso creo que fue muy importante. Después el otro tema muy importante fue la inteligencia artificial. De verdad estamos hoy en día con montones de bases de datos que se están obteniendo, como Alstom, me llamó mucho la atención cómo Alstom está utilizándolo para el servicio al cliente, para identificar las necesidades, para saber, para predecir, y esa información pues dará muchas cosas de atención al cliente, ¿no? Del servicio. Eso fue de verdad algo impactante. El tema también de tercero, la segunda sesión técnica, pues fue el tema del mantenimiento. Pues ahí sí se habló de toda esa importancia de estar dándole mantenimiento a la vía, los elementos predictivos, a los túneles, los gálibos, los problemas que se están teniendo pues para resolverlo. Y pues se habló también el tema de las estaciones, ahí, ¿no? Del tema de la vía. Pasamos al siguiente, por favor, Iñaki. Gracias. En esta sesión de soluciones innovadoras, muy interesante. Sí, porque ahí lo que se habló de la gente de Alemania presentó un modelo muy chiquito para mover pasajeros en un tren muy corto. Yo les pregunté que si ya era un modelo real o no, y dijeron que sí, que ya lo tenían, el gobierno de alemán había invertido en él y es un modelo un poco autónomo. Entonces buscaban dónde pudiera desplazarse. Yo levanté la mano y dije que a lo mejor podríamos en México intentar mover ese pequeño modelo, porque aquí en México hay muchas vías que están en desuso. Entonces probablemente podría servir hasta para desplazamiento interno entre la ciudad, ¿no? Metropolitano. Pero bueno, fue un proyecto muy interesante. Lleva mucho tiempo sí, trabajando en ello el amigo Rainer. Exactamente, Rainer. La verdad son muy sensibles para eso y lo hace muy bien además. Sí, muy bien. Él y el otro doctor de la Universidad Alemana, la verdad es que muy interesante y muy interesados en poder hacer algunas cosas en México. Y luego el gran tema aquí, Iñaki, el de los ferrocarriles ingleses, eso fue un súper tema. Tengo que decirles a todos y que en el mundo, porque ayer estuve en un congreso con los diputados aquí en México, pues se está identificando que así como en algún momento la infraestructura en el mundo salió a separarse, digamos, de que la política gubernamental la cubriera o se encargara de ella, y en el caso de México pues simplemente se concesionó. En el caso de España pues se separa, como bien dice Iñaki, por una parte lleva la infraestructura, por otra parte lleva la parte de mantenimiento y por otra parte se lleva la comercialización del servicio, que no es como funciona en México. Pero los ingleses, a través del informe Smith, hacen una regresión. Simplemente, o sea, están regresando a ser nacionalizados. Entonces, este es todo un tema, porque si ya estábamos todos saliendo a desarrollar y cada quien por su parte, en caso de México la concesión, bueno, pues los ingleses nos están dando un ejemplo de nacionalización. Y en el congreso que estuve ayer,
me llama mucho la atención que también varios expertos hablaron, no del tema ferroviario, pero sí hablaron de que las tendencias, una vez que se haya nacionalizado, va a ser a un relanzamiento de la globalización. O sea, o sea, nos estamos recuperando y después va a volver a explotar, digamos, de diferentes lados. No sé tú qué piensas de esto, Iñaki, pero fue un tema muy interesante en los ingleses. Si me permites una cosa, amigo Jaime, yo creo que hay una matización muy importante que hacer, ¿eh? En Gran Bretaña el 90% de lo que se nacionaliza y de lo que está en la idea es el servicio de pasajeros, no el Sí, servicio de carga, ¿eh? sí, así es. Entonces, ojo con eso también, que es un matiz importante. Yo siempre parto del principio que el ferrocarril de carga no solo puede, sino que debe generar beneficios económicos, y el ferrocarril de pasajeros ni puede ni debe, no sé si debe, pero luego no puede generar beneficios económicos. Y luego la definición de una concesión o la definición de un servicio de mercancías, pues hombre, no es trivial, pero es relativamente sencilla, bastante sencilla. En cambio, la definición del transporte de pasajeros, hay una tal cantidad de parámetros que influyen en el confort, en la seguridad de los pasajeros, en los anuncios a bordo, en la comercialización, en el marketing, en las tarifas, en infinidad de cosas, en servicios a bordo, en servicios ofrecidos. Simplemente yo os recuerdo que yo participé, en aquella época todavía trabajaba como director internacional de Renfe y participé en la última licitación que se hizo. Justo después vino el informe Williams y ya no se ha vuelto a hacer ninguna concesión. La última licitación de renovación de una concesión de pasajeros y solo de operación, sin contar la infraestructura, en Gran Bretaña, que era la que sustituía a la concesión de Virgin Rail, que estaba acabando. Bueno, pues eso llevó 2 años, un proceso de 2 años, y a cada uno de los contendientes, que al final quedaron tres opciones, tres pretendientes para ese concurso, el coste de la oferta, de preparar la oferta, de preparar los documentos, de cada uno de ellos ascendía a 10 millones de libras, más de 10 millones de libras. Eso da una idea de la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, de la cantidad de parámetros, de la cantidad de elementos, que además, como todo eso lleva tiempo, desde que se lanza el concurso hasta que se adjudica, pueden pasar 2 años en el cual puede haber pasado de todo, desde una pandemia, una guerra, una revolución tecnológica o una crisis energética. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, y yo por eso soy contrario a separar. Yo creo que tiene que ser único en cuanto a viajeros y en cuanto a mercancías. El que opere un ferrocarril lo tiene que tener todo, como el director de orquesta no puede decir, mira, yo dirijo los violines y luego que venga uno y que dirija las trompetas, porque sería un desastre. Eso sí, las cargas pueden. El compartir infraestructura, cargas con pasajeros, esto es un tema también delicado, pero si estamos hablando de una línea de mercancías, bueno, la concesión se puede hacer de una manera o de otra, pero es mucho más fácil que si estamos haciendo lo mismo con pasajeros. Y sobre todo, siempre yo creo, sin separar ese engranaje rojo pequeñito que os estaba mostrando en la diapositiva, sin separar los elementos de discusión, ¿no? O sea, los elementos de decisión del sistema ferroviario, que creo que es lo que nos está llevando a la perdición en Europa, creo yo, ¿eh? Entonces, las concesiones en México, es un debate. eh, en el que yo no puedo entrar y en el que, porque me faltan datos, bueno, he escuchado bastante a ti y a otros actores, pero no es totalmente comparable con el sistema europeo de pasajeros, ¿eh? Eso sí, es una buena lección para los sistemas ferroviarios de pasajeros que se pongan en implementación en México en los próximos años, ¿eh? Eso sí que es Sí, importante. sí, muchas gracias, Iñaki. De hecho, este creo que es el punto más importante. Yo dije Smith y es el informe Williams. El informe Williams es un documento que se genera después de que se le pide a un despacho concreto para hacer este análisis, y es precisamente para valorar, pues sí, cuál era la recomendación, si se trabajaba por separado o se regresaba a la nacionalización. Y sí, estoy hablando del tema de pasajeros. Y lo digo porque en México estamos a punto de entrar a ese tema,
México va a desarrollar la vía solamente de pasajeros, va a dejar a un lado, al menos lo que se nos ha dicho, la parte de carga, pero estaría pensando, y aquí tendría el punto muy importante, ¿no? Estaríamos pensando en que el gobierno genera su propia empresa de pasajeros o le daría la posibilidad de que las empresas que actualmente mueven carga también pudieran administrar la parte de pasajeros. Entonces ese es como el punto en México, ¿no? en el que nos podemos encontrar dentro de poco. Pues esa discusión, ese debate, yo creo que es muy, muy, muy oportuno, muy, muy, muy importante, y creo que hay que prestarle muchísima atención porque no es trivial, ¿eh? No es tanto como decir, lo haces tú, lo hago yo. Bueno, lo haces tú, venga. No es así, es mucho más complicado. Bueno, luego cualquier decisión que se tome puede ser buena, pero eh, esa discusión yo creo que es importante que se tenga y que se tenga ahora, además, porque luego ya puede que no tenga remedio, ¿eh? Sí, sí, muchísimas gracias. Y ya nada más para terminar la última sesión, pues también fue muy interesante porque, como bien comentaste, se habló de tanto de la parte de carretera, en donde me llamó mucho la atención el ponente Mani, que habla de que en México ya tenemos los 65.5 toneladas para camiones de doble de caja, ¿no? El semirremolque y el semirremolque y el remolque, aquí ya se están moviendo, pero en Europa apenas lo están probando. Entonces, eso me llama mucho la atención. Eso competiría con el ferrocarril. Y bueno, lo que me llama más la atención es que en Europa están queriendo empezar a hacer pruebas para trenes de carga. Todavía todo el mundo es escéptico y, como dices, cada país administra la carga de manera diferente, se tiene resuelto por las carreteras, pero el que tengan la idea de acercarse a hacer una red común, empezar a valorar la carga, creo que al final les va a ser muy fácil, lo podrían hacer, y requiere de voluntad de cada uno de los gobiernos. Que por cierto, el compañero que explicó, muy interesante, en tu mesa, el tráfico, el transporte de carretera, los camiones, es un compañero mío de colegio desde que teníamos Sí, 8 años, Mani. pero es mexicano, nació en Sí, México, y de sí. hecho siempre le hemos llamado el manito, entonces, y sigue siendo manito, ¿eh? O sea, Mm. pero bueno, es muy interesante, y siempre es interesante traer el aporte de gente que hable de fuera del ferrocarril y que dé la visión de cómo se nos ve. Ahí nosotros, los ferroviarios, solemos ser muy ombliguistas, nos miramos el ombligo y somos, no sé si esa expresión en México Sí, igual. Y en es Estados Unidos igual. igual, y en Canadá es Sí. igual. Pues somos muy, nos miramos a nosotros mismos, decimos cómo tienen que hacer las cosas, y es importante que miremos afuera y que veamos cómo se nos ve, y bueno, pues eso nos puede dar muchas respuestas, ¿no? Bueno, a Sí, ver si sí. algún día, a ver si contribuimos y algún día se pueden arreglar todas esas Uh-huh. cosas, y ser todos muy felices y comer perdices, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, amigo Iñaki, pues muchísimas gracias por tu ayuda, por estos relatos que se Mm, van a quedar aquí grabados, y la sesión se quedará para otras personas de la academia que no pudieron mm, estar con nosotros. Te agradezco mucho tu ayuda, gracias a cada uno de los que están aquí presentes, y por lo pronto pues les agradecemos su presencia. Estaremos avisando para una siguiente sesión. sí.